Estoicismo y tenis, además de la metodología del anticonfort. Estas y otras preguntas serán respondidas por Jofre Porta. Creo que es el único entrenador vivo del mundo que ha entrenado a dos números uno, como son Carlos Moyà y Rafa Nadal. Es también miembro del Comité de Formación de la Real Federación Española de Tenis, asesor Nike durante varios años, asesor en el máster de tenis que imparte la Universidad de Valencia y comentarista deportivo. Podemos hablar de que es un referente y un ponente mundial y sin más os dejamos con la entrevista con el gran Jofre Porta. Bienvenidos a Bola de Match. En este caso tenemos a uno de los grandes que nos habéis pedido muchos de los entrenadores y en el otro lado de nuestros micrófonos tenemos a Jofre Porta. ¿Qué tal, Jofre? Muy bien, buenas tardes. Encantado de estar contigo, Tony. Pues vamos a pasar, si quieres, a una pregunta que le hago habitualmente a todos los que se pasan por los micrófonos de Bola de Match. Y es un poco que nos resumas tu vida de alguna manera desde que eras joven hasta ahora. Bueno, yo en realidad soy un fake, ¿vale? Un fake como entrenador de tenis porque yo no vengo del mundo del tenis. Yo tuve la fortuna de jugar a baloncesto en un club de tenis que estaba muy cerca de mi casa, que era el Tenis Barcelona. Y entonces el director de la escuela me ofreció echarle una mano porque sí que era verdad que yo era serio. Y entonces le eché una mano cuando tenía 14 años como sparring de pequeñitos y me fui metiendo. Como los estudios tradicionales no me gustaban, se me permitió criarme ahí, aunque no era mi deporte. Es más, te diría que en esa época incluso no estaba enamorado, no estaba enamorado de ese deporte. Era un deporte de pijos, era un deporte en esa época vestidos de blanco, si tenías algo amarillo venían a llamarte la atención. Pero poco a poco me fui metiendo y bueno, al final sale una oportunidad también por unas casualidades de irme a Mallorca. Y en Mallorca tengo la fortuna, es que todo es un compendio de fortunas y desgracias que me encanta que me haya pasado. Tengo la fortuna de que me ha pasado. O sea, me voy a Mallorca y me voy a Natación Palma, que en esa época había un niño de 5 años que su padre decía, es muy pequeño, pero es que me estaba rompiendo la cabeza dando pelotazos a la pared. Digo, bueno, miramos un poco y la traje y jugaba muy bien y era Carlos Moyà. O sea, que es la fortuna de estar en el lugar en el momento adecuado. Y luego ya cuando Carlos ya tiene 16, yo me voy al CAR de Sant Cugat con Avendaño, que era muy amigo de Alberto Tous, que era con quien estaba trabajando. Y luego yo lo que es estar controlado no lo llevo muy bien, prefiero llevar yo el control. Y me ofrecen ir a Mallorca otra vez y dirigir lo que era el centro de tecnificación que todavía existe. Y ahí, con la fortuna de que hay un chavalín de 10 años, queríamos hacer una escuela a partir de los 14 para que la gente no tuviese que emigrar de la isla, que muchas veces no acababa bien. Y uno de esos chavalines de 10 años que cambiamos un poco la reglamentación por ello era Rafa Nadal. O sea, que otra vez en el lugar adecuado, en el momento adecuado. No fui por Rafa, o sea, Rafa estaba ahí. ¿Vale? Y a partir de entonces ya trabajo para el gobierno balear y luego ya me vuelvo a cansar porque soy un poco... Cuando las cosas funcionan me canso y decido montar por mi cuenta lo que es mi alma deportiva, que es Global Tennis. Y aquí empezamos a trabajar con una filosofía de trabajo muy propia, muy mía, y con unos entrenadores que creen mucho en el proyecto. Y nos lo pasamos muy bien. La realidad es que nos lo pasamos muy bien. En la escuela que estáis ahora se trabaja mañana y tarde, ¿verdad? Sí. Hay chavales que entrenan mañana y tarde, hay de todo. O sea, es un poco más... Es muy pequeñita, tiene 5 pistas. Una de ellas es un poco más pequeña de lo normal incluso. Perdón. Y tenemos grupos de mañana, de tarde, tenemos chavales, intentamos no... Tenemos chavales más mayores, hasta 18, pero intentamos no coger niños de tan mayores. O sea, intentamos formarlos nosotros. Creemos que es más eficiente a la hora de trabajar y nosotros somos más felices. O sea que si viene un jugador mayor a pasar una temporada no hay ningún problema, pero para dirigir los proyectos preferimos coger gente más en periodo de formación, que es donde yo realmente disfruto. Es verdad que mis entrenadores a veces me dicen, pero es que tú ya has tenido la posibilidad de viajar con Carlos o con Rafa y todo este mono no lo tienes. Y tienen razón. Pero la realidad es que nos lo estamos pasando muy bien. Jofre, en esta época de Rafa, ¿de qué edad estuviste con él más o menos?
Bueno, yo empecé cuando yo lo conocí en un clinic que dio la española en Mallorca y yo fui y Tony me lo enseñó y digo, uff, este juega bien de verdad. Y pegaba 2 manos todavía a los 2 lados. Y cuando ya volví para trabajar allí, él ya pagaba con una mano y tenía 9 años para 10. Y mi último viaje es el 2004 en Miami, que es la primera vez que gana Federer. Y ahí es mi último viaje con Rafa y ahí ya separamos caminos y súper amigos, pero cada uno por su lado. Creo que jugaba bien. Ya mira dónde ha llegado. No hace que Tony, como me pasaba a mí, que estamos un poco despistados en un pueblo, para decirlo de una manera, cuando tiene un jugador que juega un poco bien siempre crees que es muy bueno. Y muchas veces hemos tenido alguna discusión tanto él como yo de estamos un tío muy bueno y luego no era tan bueno, ¿vale? Pero se veía que era muy... O sea, se montaba la bola, la manera, todo. O sea, solo verle un ratito ya flipabas con su agresividad. No era como ahora, era un jugador súper agresivo que iba con una moto. O sea, llamaba mucho la atención. Yo no sé si te conté alguna vez cómo te conocí, Jofre, pero justo era uno de mis primeros viajes a campeonatos de España y pues había un alevín segundo que estaba jugando el campeonato de España infantil, ¿vale? Y bueno, estuvimos ahí todo el torneo y ese jugador hizo semis. Y era Rafa, o sea que con 12 añetes, porque era Levin segundo, ya hizo final. Al final. Contra Sánchez de Luna. En Vic. En Vic, sí. Ostras, pues yo pensé que había hecho semis, tío. Nosotros hicimos con Julieta final de dobles, pero en el individual, pues fíjate, imagínate, ¿sabes? Ya de Levin segundo hizo final en Vic. Y ahí fue cuando... Hay una historia chula que es el año siguiente, que fue en Sevilla. Sí, estuve también. Ganaría, porque además no es que ganara, es que jugaba muy bien. Y le tocó Foronda en semis, ahí sí que fue en semis. 7-5 tercero, ¿no? Jugando un huevo, pero perdió. Y sí. Yo estaba bastante tocado. En esa época yo fumaba, me fui a un rincón a fumar, a pasar un ratito, que me pasaba no el cabreo, pero el disgusto, ¿vale? Y oigo una voz por detrás que me dice, joder, perder, ¿verdad? Y yo me giro y digo, sí, y era el padre de Rafa, ¿vale? Y el padre de Rafa me dice, pero lo bueno que es para Rafa esto. Y yo pensé, de nuevo, alguien que yo debería dar lecciones me está dando lecciones. Y dije, mira, tienes tanta razón que te prometo, y lo he cumplido, que jamás me voy a volver a agobiar por un resultado. O sea, por un mal comportamiento, por lo que sea me puedo agobiar. Pero por el resultado no. Y desde ese día, de verdad que entendí que estaba haciendo el imbécil, que eso no era la manera de actuar de un profesional. Y nunca más me he agobiado ni cabreado por un resultado. Insisto, por otras cosas sí, por un comportamiento o por una falta de intensidad o tonterías sí, pero por el resultado no. Y de verdad que lo he cumplido porque no me ha sido demasiado difícil hacerlo. Qué bueno. Me acuerdo porque por el otro lado llevábamos nosotros a Pepe Checa con Nico Almagro. Yo creo que lo ganó Pepe Checa, yo creo. A Foronda en final. Creo recordar, que ya me estaba haciendo dar hace algunos años de estas situaciones. Cuéntanos un poquito cómo es tu día a día, Jofre, si no tienes que viajar de conferencias o de torneos, normalmente en la academia, ¿cuál es tu día a día? Bueno, yo realmente monto una academia para no tener un día a día, ¿vale? O sea, a mí tengo entrenadores que hacen una rutina, para decir una manera, y yo me siento libre para hacer lo que quiera cuando quiera. Y es la única manera que creo que no tendré la necesidad de cambiar de trabajo, porque me divierto mucho. O sea, puedo dedicar una mañana entera a leer o una mañana entera a escuchar podcast de algo o analizando vídeos que encuentro por YouTube o que me han mandado, o sea, muchas cosas. O puedo estar en pista todo el rato. Tengo algún problemilla con una artritis que a veces no me deja estar demasiado tiempo de pie. Estoy sentado, o sea, no tengo... Bueno, tú me conoces un poco, no soy un hijo del caos, un hijo de la anarquía, y es donde me siento cómodo. Y creo que esto tiene unas cualidades y unos problemas. Y la verdad es que de viejo te vas calmando un poco, pero como yo no envejezco, yo no maduro, solo envejezco. Entonces tengo esta sensación de gratitud al caos, ¿no? Un caos más o menos controlado.
pero sí que es decir, me levanto a las 8 de la mañana o a las 7:30, depende de la época del año que estamos, para poder entrenar. Y vamos a entrenar por la mañana, luego está en pista, hasta las 8:30 de la tarde, ¿no? Voy cambiando, ahora salgo, ahora entro, intento no quemarme, nuestra academia, los entrenadores no trabajan mucho, trabajan 4 horas y media diarias, no trabajan más. A priori, hay algún día que tendrán que hacer más, pero en general, gran porcentaje de los días trabajan 4 horas y media para que estén frescos. Y yo hago lo mismo, lo que pasa es que yo, como vivo en la academia, mi mujer y yo, Afisa y yo, vivimos en la academia, entonces yo tengo la posibilidad de un momento dado, cuando me enfado más de la cuenta, que sabes que yo de carácter no soy un tío apacible y me cabreo por algo que pasa en la pista, y pego la bronca y digo, no te enrosques aquí, que ya no merece la pena, que ya está, y yo sigo, mi cabeza sigue ahí, pues me voy arriba un rato y empiezo a leer o a ver algo, ¿sabes? Y esto he conseguido a mis 62 años hacer un poco lo que quiero cuando quiero, y era una de las cosas que quería hacer, no ser esclavo de una rutina, porque es que no soy eficiente, no por un problema, es que no soy eficiente cuando la rutina está demasiado marcada. Son famosas tus broncas desde el ático. Sí, claro, yo amigos desde ahí muchas veces muchas veces no, mi ventanal da las pistas, entonces Lo sé. Estoy viendo lo que pasa y si veo que hay algo que no buscas, salgo a la terraza y pego, oye, tampoco es que peguen broncas todo el rato, pero si esto no me gusta, intenta por ahí, o sea, se me voy metiendo a cuando las cosas no les veo un sentido claro. Y bueno, tenemos una academia donde todos los entrenadores tienen una capacidad de actuación grande, o sea, que ellos deciden lo que hacemos, hay una filosofía de trabajo y una planificación que marca el tipo de ejercicio que vamos a hacer, pero luego cada entrenador decide el ejercicio que va a hacer. Si no se siente seguro, siempre puede ir al más veterano del grupo y ahí habla con él y él le guía un poco. Pero sé cómo tienes la libertad para hacerlo, tienes el marrón de que puede venir un viejo con barba a decirte esto no me gusta, cámbialo o vete por aquí, ¿sabes? Esto es el trato, ¿no? Yo doy mucha libertad, pero también intervengo cuando yo creo que es necesario. Ok. Vamos a pasar un poquito al turrón, a las preguntas más complicadas. Tengo alguna que podemos entrar directamente a estoicismo y tenis, y me gustaría que me dijeras cuál es la relación de nuestro deporte con esta filosofía milenaria. Perdón, dale otra vez. El estoicismo y tenis, te preguntaba que cuál es la relación un poco de nuestro deporte con esta filosofía milenaria, Jofre. Mira, el estoicismo es algo que se me presenta. Tengo un amigo que se llama Joan, le llamo Joan d'Artà porque es de Artà, pero se llama Joan, que escribió un libro, ¿vale? Él escribe muy bien en catalán, pero escribió un libro que se llama sobre el estoicismo, con una base de estoicismo y tenis, ¿vale? Un libro pequeñito, él no es el primero que hace del libro. Y cuando me lo da, él escribe muy bien, la verdad es que escribe muy bien. Entonces, yo empiezo a leerle y digo, bueno, pues que lo que está diciendo este tío del estoicismo, de la clase, de la encratella, todo lo que está diciendo cuadra, no muy bien, casi perfecto con la filosofía de trabajo que tenemos nosotros. Es más, me la hace mucho más eficiente porque le pongo poner nombres y es más fácil de identificar. Y es cuando yo empiezo a enamorarme del estoicismo como tal. Luego empiezo a buscar un poco más y ves que Nietzsche también era estoico y el amor fati y todas estas historias que son muy atractivas para llevar a cabo, pues que nosotros ya veníamos un poco así, ¿no? Siempre hablo de los problemas como estimulador, ¿sabes? Es un poco el encontrar escrito algo que está muy cercano a lo que tú has planteado siempre, ¿no? Y entonces se crea una comunión muy grande y bueno, yo ahora estoy muy, muy enamorado de esta filosofía y creo que no solo para el tenis, sino para la vida en general debería ser al menos planteada para cada uno para entender situaciones que nos puede ayudar a ser feliz y esto no tiene precio. La psicología cognitiva también. Hay un libro muy sencillito que no es de los que te he nombrado, que es El arte de no amargarse la vida, que es habla de la... Andreu. Sí, yo he comprado 26 de este libro para regalar. Es muy sencillo, creo que ayuda muchísimo a los chavales y, bueno, no grandes, porque si tendrán problemas vete al psicólogo, ¿no? Pero
pero ha ido muchísimo. Incluso David Ferrer en el segundo libro hace una dedicatoria del primero diciendo que gracias a ese libro han entendido que no hace falta autoflagelarse para intentar llegar a buen puerto. Y también la psicología cognitiva nace un poco de Epicteto, que era uno de los grandes del estoicismo. Y entonces también por ahí también pega, digo, se están juntando los astros en un universo. Uniendo todos los astros. Que llegue, ¿sabes? Y la verdad es que estamos bastante metidos. Les hago leer el libro que hablaremos luego a los chavales y luego lo comentamos. Está muy chulo, de verdad que está muy chulo. Qué bueno. Vamos a pasar a que me comentes un poco cuál es la interacción del universo, de la vida, que tiene que ver con el tenis. ¿Se une el tenis y la vida al final de un jugador? Bueno, nosotros siempre pusimos global, la Academia Global no es por el globo terráqueo, ni muchísimo menos, es porque entendemos que todo está interrelacionado, todo es global. O sea, lo que es el colegio, lo que son las familias, lo que es el tenis, todo está, lo que es la sociedad, que hay sociedades que están muy bien indicadas para el tenis, y hay sociedades que tienen mucho dinero y no sacan buenos tenistas. Todo está relacionado. Y dentro del propio tenis, lo que hablaríamos de la actividad, la pedagogía física, la mental, el táctico, todo forma parte de una misma bola, de un mismo universo. Nosotros creemos que tú puedes hablar a través del lenguaje de la presión física, pero evidentemente, y tú lo sabes más que nadie, cuando hablamos de presión física estamos hablando de presión técnica, estamos hablando de mental. O sea, todo está relacionado. Y esta sensación de que toda forma, que tú puedes coger una puntita, tirarla para afuera como si fuera una goma y poder mirar un físico, no hay que olvidar que en el otro extremo de este segmento está la gran bola que lo va a absorber, porque es que debe absorber. Y que podemos ser especialistas en algo siempre y cuando no nos olvidemos que esta especialidad forma parte de algo mucho más grande, ¿no? Primero en el tenis como tal y luego en la vida y con el universo, seguramente. Un poco místico, yo soy un ateo místico, tú lo sabes. Lo sé, te conozco bien de hace años. Pero bueno, nos interesa, creo que a la audiencia le interesa ver tu filosofía un poco de tenis, ¿vale? Y toda tu filosofía también de vida. Vamos a pasar a como pilares del entrenador. ¿Qué es esto del anticonfort? Que me ha gustado. Variabilidad, lateralidad, anticonfort. ¿Cómo se entrena? ¿Cuál es ese método del anticonfort que utilizas? El concepto anticonfort lo hemos usado siempre, ¿vale? Y cuadra perfecto otra vez con la filosofía estoica, ¿vale? Incluso con más cosas. Pero todo el nombre se hace o se fija más una vez que un amigo mío que es preparador físico en Chile y trabaja para la Universidad Católica de Chile, me dice: ¿puedes hablar un poco del trabajo que haces, tal y cual? Digo, sí, pero y me dice, déjame poner el nombre de la conferencia y no te lo diga hasta que... Y bueno, había una sala enorme con una pantalla, con una cara de Jofre de 4 metros de alto, o sea, está muy, muy montado. Y entonces cuando presenta Jofre Porta, director de la Academia Global Team, una academia de anticonfort. Y pensé, wow, me encanta esto no va a quedar aquí, lo voy a utilizar mucho. Nosotros creemos que, creo que esto lo cree todo el mundo, que los caldos, la zona de confort es un caldo donde se crían los idiotas y hay que salir de las zonas de confort. A veces a los chicos les digo, mi trabajo es crearte problemas, no solucionártelos. O sea, mi trabajo realmente, el trabajo del entrenador es crearte problemas y tú buscar la solución. O sea, yo creo que las cosas que tenemos que hacer que nos cuesta, tanto a padres como a entrenador, que tenemos un papel bastante parecido en la educación, es no dar soluciones si ellos lo pueden encontrar por sí mismos. Hay la frase de Einstein que nosotros hablamos, sale en todas mis charlas, que es, yo no enseño a mis estudiantes, a mis alumnos, yo creo las condiciones donde ellos aprenden. Creo que es básico entender esto. O sea, pasar la responsabilidad del aprendizaje al chico. Yo estoy aquí para ayudarte, cuando me necesites estoy ahí, pero la responsabilidad es tuya. Cuando doy una particular, por ejemplo, y tengo que corregir demasiado porque solo está esperando la corrección, paro y le digo, a ver, explícame quién está aprendiendo hoy. Porque el que está aprendiendo soy yo, porque estoy buscando todo lo que pasa. Tú no me estás ayudando nada, solo escuchas y actúas según lo que yo te digo. Este tipo de aprendizaje, desde el profesor explicando lo que tiene que hacer sin descubrimiento,
yo creo que es muy frágil, es muy superficial y queda poco. En cambio, el aprendizaje que nace del propio jugador, aunque sea engañado o induido, es muy profundo y va a quedar para toda la vida. Pero esto en la técnica, no, en todo, en la técnica, en lo mental, en todo. Y esto es lo que trabajamos nosotros. Entonces, claro, para hacer esto, ¿qué hacemos? Bueno, primero crear unas situaciones estresantes en la pista. En la pista hay un momento jiji, jaja, pero en general tiene que ser un momento estresante, ¿vale? Tiene que ser duro. No entendemos bueno, y soy un poco, cuando digo esto, me tratan de loco, pero yo creo que la felicidad está sobrevalorada. Cuando la ITF, yo no sé si sigue publicando ese libro, pero tenía un libro que decía, para padres, decía, cuando sale tu hijo de la pista, no le preguntes el resultado, pregúntale si se lo ha pasado bien. Bueno, tú has jugado y sabes que jugando a tenis no te lo pasas bien nunca o muy pocas veces, entonces tú sufres. O sea, pero este sufrimiento nos hace crecer y cuando dejas de sufrir es como una película de miedo, no disfrutas, pero la satisfacción, no felicidad, satisfacción de haberlo superado, de haberte afrontado a ello, te da una hormona que es la serotonina, en general una hormona de placer a largo plazo, no la dopamina que es inmediato, y que nos crea unas sensaciones de serenidad que yo creo que es lo más parecido a la felicidad que puedes encontrar. Entonces, para que esto suceda, para que tú tengas esta situación, esta sensación de satisfacción, tienes que plantear problemas. Yo siempre digo que una clase que sale demasiado bien, esa que gusta a los padres, es una mierda de clase, porque una clase que sale demasiado bien es que está poco exigida, teníamos que ir un poco más lejos, ¿vale? Entonces, esto es una manera de buscar el anticonfort, la exigencia. Otra es cambiar los parámetros con dos maneras. Uno sería lo que has contado tú de la variabilidad, que es cambiar los parámetros, que es muy eficiente. O sea, se ha demostrado que seguir un patrón fijo, el cerebro se apalanca y no se mejora mucho más cambiando las situaciones o creando situaciones a veces incluso un poco inverosímiles. Por un lado la variabilidad y por otro la variedad. O sea, dejemos de hacer derecha contra derecha, llegamos derecha y queremos que hacer derecha cruzada, hagamos uno pega de derecha, dos normales, un cortado, mientras que el otro lado pega lo que nosotros llamamos una nadalada y dos bolas, una cuando suben. O sea, buscar variedad en el golpe, no repetir el mismo golpe. Y hay gente que te dirá, bueno, pero es que así fijamos poco el conocimiento, porque claro, hay variedad constante. Nosotros y muchos estudios nos dicen que no. Que es bueno incluso para eso, muy bueno para la cabeza, muy bueno para la técnica, para la adaptación, etcétera, etcétera. Pero también es bueno para fijar los patrones de movimiento que tenemos que estudiar luego, porque dejarán de ser patrones fijos, serán patrones más móviles. Ya, por esto no es perfección, ya es que el tenis no es perfección. O sea, el que dice es que mi hijo se enfada porque es demasiado perfeccionista, está dando un espacio que no debería existir, porque la perfección para el que hace relojes, para el joyero, pero para el tenista, capacidad de adaptación, capacidad de reaccionar a las cosas que están mal, y la variabilidad nos da muchas posibilidades de hacerlo. Es un resumen un poco así a grandes pasos, pero sí que es verdad que este tipo de trabajo nos está dando muy buenos resultados. Es muy divertido, muy excitante, muy comprometido para los entrenadores y para los jugadores si lo aceptan de buen grado. Y el que no lo acepta de buen grado tiene complicado ser buen tenista, porque es que al final una bola no se va a repetir jamás. Si yo y tú jugamos tú y yo y vamos a buscar, mira, vamos a hacer un saque en la misma temperatura, en la misma hora, en el mismo lugar, el mismo día, la misma presión, es mentira, no va a ser igual. Aunque seamos capaces de reproducir exactamente todo, el mismo tipo de bola, todo, no va a ser igual porque hay un componente emocional que nunca se repite. Yo puedo estar un poco más asustado, puedo estar un poco más valiente, el resultado, cómo he dormido ayer, si me ha dejado la novia o si he suspendido un examen, todo esto va a afectarme. O sea, la idea de que seamos capaces de reproducir algo que va a pasar siempre. Déjame ponerte un ejemplo, y yo hablo mucho, ya sabes, córtame cuando quieras. Pero No te preocupes. Cuando tenía un entrenador que dice, yo el saque lo hacemos repitiendo los patrones que vamos a usar en el partido. O sea, siempre con dos bolas, botando las veces que tenemos que hacer. Yo debí poner una de esas mis caras que son muy expresivas. Dice, no te parece bien. Digo, es que no lo veo. Digo, porque es que está repitiendo un patrón sobre una situación que no va a volver a suceder. Y tener un ritual de concentración largo cuando tú estás bien, estás en flow, no tiene mucho sentido. Y hacerlo corto
cuando tú estás emocionalmente comprometido, tienes que regular esas sensaciones, tampoco tiene sentido. Entonces tendremos que adaptarnos un poco a aprender a los rituales o a lo que haga falta que sea necesario para el momento en sí. Por eso trabajar de maneras demasiado ordenadas y demasiado suele funcionar mal. Y si vamos mirando, cada vez que yo me miro más cosas, o sea, caminar es el deporte de los inteligentes, porque el corazón va a un umbral muy fijo y que es muy sano. Bueno, ahora se ha demostrado que no, que el tenis es más saludable, que cuando el corazón va arriba abajo como un loco, mejoras más, tú o tienes una calidad de corazón, de muscular, mejor que si haces un trabajo aeróbico fijo, ¿no? Cuando tú vas a estudiar, van saliendo cosas y cosas, te das cuenta que en un puntito de anarquía se llega mucho más lejos que cuando intentamos controlarlo todo. Y al menos nosotros como poco nos lo creemos y vamos por ese camino. Y a veces incluso es complicado porque a los entrenadores les cuesta también ver este tipo de trabajo que no sabes muy bien por qué hacemos esto ahora y hay que explicarlo, etcétera, etcétera. Muy divertido aparte, ¿eh? A ver, está claro y como bien dices, yo creo que está ya súper estudiado de que la práctica en bloque o práctica aleatoria, que se dice, pues esta práctica aleatoria o más anárquica, la verdad es que funciona muy bien. Igual que la metodología que me has hablado al principio de resolución de problemas. Pero sí que creo que dentro de esta anarquía hay una estructura. O sea, vosotros estructuráis esa variabilidad, no la hacéis a lo loco. Estructuráis ese trabajo aleatorio. Hay varias variabilidades, ¿vale? Hay una variabilidad técnica, una variabilidad táctica, una variabilidad, hay muchas, ¿no? Esta variabilidad nosotros la dirigimos, pero sin dirigirla también funciona. O sea, si yo tengo un partido que voy cambiando las reglas como si fuera un psicópata y hay algo a un juego, o sea, que los dos quieren ganar, toda esta anarquía que no va a ninguna parte, bueno, va a una parte que es volverte loco. Y en esto, supéralo, ¿vale? Pero sí que es verdad que estos serían casos excepcionales. La variabilidad casi siempre tiene una función. Por ejemplo, si yo te hago hacer una vuelta sobre ti mismo en dirección de la abertura antes de pegar, ¿qué va a suceder? Que tú vas a perder los preíndices, o sea, lo que pasa en el otro lado, antes de que tú pegues, o sea, tendrás que reinventarte y cambiar el ritmo de tu cerebro, tendrás una sensación de desequilibrio que tendrás que reequilibrar, creas una sensación de pliométrica, que nosotros llamamos pliometría energética, que vas por un lado para pegar al otro. O sea, vamos a conseguir cosas que están buscadas y muy buscadas. Pero también hacemos alguna vez cosas que dices, bueno, esto es que no tiene muy sentido, a ver qué pasa, ¿no? Y la readaptación para salvar la situación en momentos solo creando anarquía, sin más, de vez en cuando, porque esto creo que sería poco sólido, muy poco saludable a nivel mental si esto lo usábamos demasiado. Pero tampoco nos importa muchas veces jugar a hacer el fumado, el psicópata. Yo te lo digo porque habrá todo tipo de entrenadores que nos escuchen y creo que se puede trabajar la variabilidad, pero con un cierto orden, entiéndeme, o sea, es lo que has contado. Yo puedo trabajar una derecha, hacer giros, puedo hacer pliometrías antes de sacar, pero tengo una especie de fundamento. Aunque sí que es verdad que en tu metodología, si metes ese entrenamiento psicopático ahí a lo bestia, pues te funciona, pero también porque le metéis muchas horas, metéis volumen y os podéis permitir esos lujos, yo creo, ¿no? Sí, nosotros trabajamos a los más mayores 3 horas diarias de tenis y una y media de físico. Los pequeños hacen 1:30 y 1:30. Evidentemente no lo hacemos cada día, sería absurdo, pero sí que la utilizamos bastante. Y evidentemente, con los pequeños también esta psicopatía igual tiene menos sentido. Con los más mayores que son capaces de razonar. Eso es. No toda variedad es para todo el mundo y también el grado de dificultad de la propia variabilidad nos va a marcar que lo podamos hacer con un jugador o con uno o con otro, depende de su calidad. O sea, este mismo de la vuelta, si hay un mínimo de calidad, porque si no es que no pasan dos. O lo puedo hacer en peloteo, porque cada vez hacemos más peloteos nosotros en menos cubos, aunque hacemos cubos, ¿eh? Pero el peloteo ha cogido un poco más de protagonismo y básicamente es esto, porque se acerca más a la variabilidad. En un peloteo las bolas no son iguales, mientras que en el cubo son más parecidas. También ahí buscamos que no sea todo tan homogéneo. ¿Te gusta más el cubo con la mano, Jofre, o lanzando bolas desde el otro lado?
tuve la discusión, estuve en Tenerife con Alberto Díaz este fin de semana y discutíamos esto, ¿no? Y con Antonio González Palencia en Murcia, que hace 2 semanas estuve. Y era curioso, ¿no? Porque hablábamos y él defendía mucho el cubo con la raqueta, ¿vale? Tirando las bolas con la raqueta, y yo defiendo mucho con la mano. Y Lo sé. Y él me decía, con la raqueta porque es más real. Y yo le decía, más real es el peloteo, no es la raqueta. O sea, si buscas realidad, haz peloteos. Yo me salto el escalón de en medio, ¿vale? O sea, lo hacemos, ¿eh? Sobre todo para voleas y tal, que es más complicado. Pero para el juego de pies, por ejemplo, con la mano yo tengo una serie de cosas. Primero, el contacto con el jugador, estoy muy cerca, no tengo que chillar tanto, o sea, se crea una empatía. Segundo, yo tengo mucha más precisión, creo que todo el mundo, con la mano. Si tengo que buscar una esquinita, con la mano llego siempre a la esquinita, con la raqueta del otro lado se complica un poco. Y ahí sí que puedo buscar cosas específicas, muy específicas, no tan similares la bola como con el cubo. También la bola es mucho más lenta y hay que acelerar muchísimo más. A ver, no quiero apuntarme goles, pero cuando yo empecé a hacer esto con Carlos Muyá y con Rafa y íbamos a los circuitos, me miraban muy raros, ¿vale? Pero claro, es que yo no era tirar la pelotita y tirarla flojita, sino que era buscar situaciones extremas. Y estas situaciones extremas las puedo conseguir yo al menos más con la mano que con la raqueta. Y he tirado muchos cubos, o sea, no es que sea un jugador, que no haya jugado a tenis no quiere decir que no tenga el talento para tirar bolas con la raqueta, pero sí que puedo hacerlo. Y en cambio con la bola, aparte de la bola tirada contra el suelo para que coja efecto, o las voleas que evidentemente no con la mano se puede trabajar, pero la bola no viene tan rápida, bueno, es un poco más complicado. Me lo salto un poco, tiene poco porcentaje, y lo que le he quitado al cubo con raqueta, lo que serían los drills con raqueta, se lo he pasado al peloteo o al trabajo de lado de la pista entre 2 jugadores, casi siempre entre 2 jugadores. Prefiero que jueguen entre ellos que meter entrenadores, porque por la zona de confort, ¿no? Cuando juegas contra compañeros no te va a tirar tan bien, el entrenador es capaz de tirarte lo mejor. Sí es posible que jueguen entre ellos y que sea difícil. Te compro prácticamente. A ver, lo de la mano te lo compro cuando estás trabajando desplazamientos específicos, sin lugar a dudas. Lo de la empatía porque estás cerquita, te lo compro también. Lo del peloteo para trabajar un poquito más específico, las voleas, por supuesto. Pero yo el cubo lo veo también importante, por ejemplo, te digo un ejemplo. Cuando yo quiero tirar las bolas desde el córner, como dicen en Sudamérica, desde la esquina para trabajar, le tiro cruzado y él tiene que trabajar el revés paralelo. Porque cuando le viene de cruzado ese cambio lo tiene mal. Y vale, lo puedo trabajar haciendo 8s de fondo en bola viva, pero con el cesto puedo trabajar ahí esa técnica y luego pasarlo a bola viva. Es como una progresión que la veo necesaria. O sea, veo necesaria la progresión en determinados momentos de tirarla con la raqueta. Mira, yo no creo que haya nada bueno ni nada mal. Creo que se va a hacer todo. Depende del porcentaje de que le dediques a cada cosa, ¿vale? Pero no hay nada que sea malo y evidentemente las raquetas no. Me he pasado media vida tirando pelotas con una raqueta, ¿vale? Pero sí te diría que este cambio de direcciones, o sea, estaremos de acuerdo que el paralelo es un golpe muy fácil. Lo que es difícil es cambiar un cruzado por un paralelo, cambiar la dirección. Por eso te he dicho esta. Con la raqueta es más fácil que con una bola viva. ¿Me explico? Si al final va a ser más fácil, bueno, si tengo la posibilidad de hacerlo lo difícil, no me hagas lo fácil. Con los chavales que no tienen todavía la calidad, porque son jóvenes, porque han empezado todo, lo que quieras, porque no tienen el talento. La raqueta nos va a dar muchas opciones, pero yo puedo decir, o yo creo, es que yo hablo con la boca pequeña. Yo ahora estoy hablando así con la boca muy grande, pero porque para no decir cada vez, bueno, según pienso yo, que no quiero decir que tenga la razón absoluta, pues se hace muy largo. Pero con la boca pequeña, y además tú sabes que puedo cambiarlo la semana que viene, que no soy un tío, no tengo inercias, o sea que no. Pero sí que creo que si yo puedo reproducir con bola viva las situaciones, prefiero reproducirlas con bola viva. Y los jugadores que tenemos que juegan bien, yo creo que lo hacemos y que cuadra bastante bien. Si el jugador está implicado, y si no está implicado, pues castaña.
Hubo bastante gente en la ponencia de Tenerife que diste hace poquito. Y de hecho, un saludo fuerte a nuestro amigo Alberto desde aquí. Un crack. Como Un crack. Voy a decir una cosa que se va a enfadar. O sea, el Alberto, imagina el tipo de persona que es. Que sabes, me dice, ¿sabes estas películas que pasan que recibes una herencia de un familiar que no sabías ni que tenía? Digo, sí. Dice, pues me ha pasado a mí. O sea, le tocó una herencia de una persona de América que era familia suya, que no tenía descendencia y que no conocía, y como se sintió con la obligación de usarla para montar una ONG y un colegio en Senegal, y montó una ONG en Senegal, o sea, pagó un poquito que tenía de una deuda y lo dedicó a esto. Esto muestra la capacidad. No le gusta que lo cuente, pero creo, él no le gusta que lo cuente, pero a mí me gusta contarlo. Joder. Es un crack. Es un auténtico crack. Sí, la verdad es que sí. Cuéntanos un poco ese peligro que hay con las creencias que tenemos. Bueno, las creencias... Todo de tenis. Bueno, todas. Es que en realidad todas. Lo que pasa que según cuáles se puede ofender, o sea que hablamos de las de tenis, ¿vale? Las creencias son anclajes, ¿vale? Y yo siempre digo que yo quiero dudas en mi vida, no quiero creencias, ¿vale? Porque en la duda me siento cómodo, porque yo puedo actuar, la creencia te fija. Y somos tendentes para estar cómodos buscar anclajes. Me explico. Nos hemos pasado miles de años, miles de años, entiende una hipérbole, pero muchos años explicando que el Club Sands era el mejor golpe que había. Y yo, cuando me lo explicaban, y yo lo explicaba porque me obligaban, porque yo trabajaba en el Barcino, y decía, pero es que yo veo la tele y voy a veces ver al Godó, y los buenos casi todos pegan de frente a la derecha, o muy de frente. Entonces, dices, bueno, se había quedado una creencia, y todavía hay muchos lugares que niegan el open stance, no que lo combinen, que esto sería lo lógico, que lo niegan. O sea, no tiene mucho sentido negar cosas que están sucediendo con los buenos. O sea, míralo, o sea, mira la tele y no te ancles a nada, porque yo me anclaba a cosas. Yo, por ejemplo, la variabilidad, que supongo que iremos luego, pero la variabilidad como concepto llegó un momento que me entusiasmó tanto que me anclé ahí y todo pasaba por el filtro de la lateralidad. Y esto llega a ser menos efectivo que cuando no tenía variabilidad, porque estamos siempre lo mismo. Es imposible, o al menos para mí es imposible, saber tanto de algo como para no equivocarte nunca. Y seguramente los que somos, los que cuando yo he sido obseso con algo, creyendo que tengo la razón, obligo a hacer cosas a los niños que luego te das cuenta que te estabas equivocando. Y me ha pasado veces. Por ejemplo, tenía un tal Bernat Sánchez, pobrecito, que se comía a la derecha, era zurdo homogéneo, y se comía a la derecha y le pegaba unas broncas. No solo te pido que le pegues delante, no que le pegues bien. Pero unas broncas, y el pobre es que no la veía, yo no lo sabía. Me explico que a veces cosas que las tienes muy de esto no son reales. Y entonces la idea de no tener creencias muy arraigadas, o que esas creencias puedan tambalear un poco y que puedas negarlas y recuperarlas, o sea que no tenemos por qué ser fieles a nada de una manera obtusa. O sea que tú puedes creer algo, lo tienes muy arraigado, pero no creas que no le des el 100%. Porque alguna vez yo particularmente me he comido muchas que estaba absolutamente convencido. También es verdad que cuando cambio a mí me da igual. O sea, que yo he hecho cosas que dices, me he equivocado, va a ser por aquí. Y luego digo, pues me he equivocado diciendo que estaba equivocado, vuelvo al principio. Yo creo que esta capacidad de ir y volver, esta capacidad de equivocarte sin miedo, de saltar al vacío pensando a ver qué pasa, genera mucho más que buscar creencias fijas que no se equivoquen. Yo a los chavales les digo, mira, esto lo probamos, esto no me gusta, cambiamos. ¿Te has equivocado? Sí, me he equivocado. Vamos para la siguiente. La idea de que yo no me puedo equivocar es una falacia que solo crea inseguridad, no seguridad, inseguridad. Y creo que los que no nos importa decir que nos hemos equivocado, estamos más seguros de nosotros mismos. Al que está inseguro le cuesta decir que se ha equivocado, porque le tambalea un poco el suelo. Y creo que en esa dirección, sobre todo cuando eres viejo como yo, te puedes permitir estos lujos, y me los estoy permitiendo demasiado a menudo igual. La verdad es que creo que lo mismo, que hay que estar abiertos, open mind, y que hay que reflexionar sobre nuestras propias prácticas. Estoy contigo totalmente. Y ver lo que funciona, lo que no. Hay veces que hay que volver atrás.
Hay veces que descartabas un ejercicio, lo recuerdas, lo sacas y, ostras, funciona bien. Y para lo que quiero, a lo mejor para este ajuste o para lo otro, me está funcionando bien. Con lo cual... Te reenamoras de ejercicio. Ahí está, te reenamoras del ejercicio, totalmente. O sea, que te lo compro. Vamos a ver que nos comentes un poco, Jofre, algunos libros que recomiendas o que te hayan inspirado, que nos dijeras para la audiencia, a ver si le pueden servir. Te he pasado una lista, ¿no? Me los das tú el nombre y yo te explico un poco por qué. Como tú quieras. Empezamos por el primero de un conocido de ambos, Freddy Santos, Diario de un entrenador de tenis. Yo te he contado que tenía mi amigo Joan de Artà, que escribía muy bien. Y bueno, lo de Freddy se multiplica, ¿no? O sea, son dos tipos de... Además es que es muy divertido, porque yo tengo dos amigos que escriben muy bien y se nota mucho de qué pasta están hechos, ¿no? O yo lo creo. O sea, un serrano, un lenguaje castellano muy bien trazado que es Freddy, y un más dulce, pragmático, costero que sería Joan, ¿no? Básicamente es un libro que es un homenaje en mi parte a él, porque es que me ha pasado tantas cosas que he disfrutado tanto de leer, muchas veces por el contenido, pero a veces solo por la estética, por la fonética del mensaje. Es de las personas que a mí me gusta leer en voz alta cuando ya lo he leído en voz baja, porque la fonética siempre es fantástica. Y para reenamorarnos de nuestra profesión, creo que es un libro que vale la pena y lo recomiendo 100%. Además, no es largo, o sea, muy bien. Freddy en esto es muy bueno y en eso hay muchas cosas, es muy bueno. Y creo que tú y yo estaremos de acuerdo. Totalmente. Además que yo puedo hablar mucho con él, o sea que puedo es un crack, sin lugar a dudas. Yo no tengo tanto contacto en tiempo, en volumen, pero es de mucha calidad. Yo cuando hablo con él son momentos de mucha calidad y creo que yo siempre le decía cuando me presentaba lo escrito, tienes que escribir un libro. No creo que haya escrito el libro porque eso lo he dicho ni muchísimo menos, pero sí que había muchos que le insistíamos en ello porque creíamos que tenía una calidad suficiente que nos asustara. Y la verdad que es el título como siempre hasta el final. Me faltan un par de hojas, pero es fantástico. Ok, pasamos al siguiente libro que nos has recomendado. Además, yo que soy también bastante amante del estoicismo, creo que este sería el primero que leería, el de Invicto, de Marcos Vázquez. ¿Y por qué lo has recomendado? Bueno, por lo mismo que tú, porque bueno, la explicación que él da es que es la perfecta, ¿no? Él dice, es el libro que me hubiese gustado que me dieran cuando yo empezaba, ¿vale? Y creo que es perfecto para eso. También te diré una cosa, yo tampoco soy muy de profundizar mucho en las cosas. Yo creo que un entrenador, mi perfil de entrenador al menos, es saber un poco, en catalán decimos un tast d'ulletes, ¿no? Un prueba ollitas, ¿no? De saber un poco de todo, pero no profundizar demasiado en algo porque al menos con mi carácter, me acabo obsesionando y no veo nada más. Entonces la idea de saber un poquito de todo me da una libertad de actuación y no me crea anclajes, que si no tengo miedo porque soy muy adicto, ¿no? Sería adicto a los anclajes. Y entonces este libro, tal como lo presenta, con la simplicidad que lo presenta y con los ejemplos, es muy ameno y muy utilizable. Y aparte, creo que es un libro para nosotros, para trabajar con los chavales, para nosotros, para trabajar con nosotros mismos, para pasárselo a los padres para que trabajen con los... O sea, puede ser un punto de unión para el trabajo mental o la educación que queramos dar como conjunto, ¿no? Si tenemos un niño que a priori no tenemos los tres grandes estamentos que son la familia, el colegio y en nuestro caso la actividad deportiva, pues sería un buen punto de unión para que todos tuviésemos un lenguaje parecido. Y creo que es muy difícil no enamorarte del estoicismo cuando lo conoces y le das un poco de oportunidad, porque bueno, es que es brutal. Si encima abusan un poco la historia de sus personajes, entonces ya te enamoras. Totalmente. De estos así sencillitos de estoicismo, voy a decir, por si quiere la audiencia, Diario de un estoico de Holidays. Y es también sencillo y es igual, es muy parecido al de Invicto y la verdad es que lo estructura bastante bien el libro. Porque claro, luego ya si quieres profundizar, pues la verdad es que te puedes volver obsesivo
con Epicteto, con Marco Aurelio, con Séneca. Ahí te puedes volver loco con esos 3 autores. Bueno, y luego con Nietzsche más adelante, ¿no? Yo creo, realmente, de verdad, y lo creo, que a mí, con esto y disfrutarlo un poco más, experimentando, es que muchas veces no nos pasa a los entrenadores, y creo que a los seres humanos en general, que lo que me da pánico, porque yo cuando doy charlas veo que gente le pasa, que se convierten en coleccionistas de información, pero no juegan con ella. Yo creo que lo importante de la formación que tú recibes en cualquier libro, o una charla, o con un amigo, o lo que tú quieras, lo importante es experimentar con ella si crees que vale la pena. No solo acumular conocimiento. Y conozco tanta gente que tiene, pero digo, ¿qué tienes aquí? Cassette, vídeos, libros, tal y cual. Y luego dices, pues tú entrenas como entrenábamos hace 20 años. Me explico que... No pasa la acción. Además es que es muy divertido y muy eficiente, aunque te equivoques. O sea, es unas cosas que intento vender siempre, y creo que bastante de acuerdo con el estoicismo, es, aunque te equivoques, aciertas, porque hay cambio. Y si el niño se equivoca y no es lo que toca, da igual, porque volveremos a recuperar. No tenemos que tener miedo a equivocarnos. Y no tenemos que tener miedo incluso a equivocarnos sobre otro, que puede ser el chaval cuando está en tus manos. Porque volver atrás no es tan difícil. Hay una manía humana de que si yo salgo de mi zona de confort anterior y creo otra, mi zona de confort anterior desaparecerá. Y no es verdad, está ahí. O sea que no nos tiene que dar miedo dar 2 pasos adelante, porque podemos dar un gran salto atrás y recuperar el suelo que estábamos pisando. No hay que tener miedo. Tomamos nota de esta reflexión. Hay otra que es famoso, es un clásico, Pensar rápido, pensar despacio, de Kahneman. ¿Por qué te gustó este libro? Bueno, es que va un poco también, yo tengo una charla cuando tú encuentras cosas que confirman un poco, ¿no? O se acercan un poco a pensamientos que has tenido, se crece mucho más porque ya tienen una base, ¿no? Y tú sabes de la charla que tengo del consciente y inconsciente, sí. Es un plagio total y absoluto de una entrevista que hace Punset a John Barr, que tiene un libro que se llama El nuevo subconsciente. Y todos estos temas, ¿no? de trabajar una parte y la otra, no he leído, y te diré por qué, porque es un poco egocéntrico por mi parte, el juego interior del tenis. Y te explico porque todo el mundo me dice, es exactamente o muy parecido a lo que tú explicas. Y no quiero parecer que no me ha importado copiar a Punset porque lo digo como adiós, pero absurdamente no le he prestado la atención para protegerme un poco de la virginidad de mis ideas, que no son mías. Imagínate el concepto, ¿eh? Quiero observar la virginidad de mi plagio, o sea, no tiene ningún sentido. Pues mira, tengo esta manía y por ahí algún día saldré del tiesto que me he metido y lo leeré porque seguro que es interesante. Y está un poco más alejado y la verdad es que creo que se pueden sacar muy, muy buenas ideas y además muy yo lo tuve que dejar. Es aplicable, pero lo dejé un poco a medias. He tenido que retomar luego el de pensar rápido, pensar despacio. El jinete, el elefante. Le damos más importancia a las cosas que tienen, ¿no? Los estoicismos de relativizarlo todo, de Epicteto, igual también puede ir por ahí, ¿no? Cuando yo quiero sacarle más rendimiento que me está ofreciendo, o que yo puedo sacarle una cosa, le quitamos valor, y a lo mejor es más sencillo, ¿no? Porque solo el título ya vale la pena. Pues, no, es un poco un concepto que, bueno, depende de las pretensiones que tú tengas con el libro. Totalmente. Y el último que me ha recomendado, además que yo todavía no lo he podido adquirir, pero bueno, la presentación es que fue hace pocos días, el de Dentro y Fuera, de Luis Martí. Esto ha sido una falta de respeto hacia ti y hacia el programa, creo, porque yo tampoco lo he leído. Pero quería presentarlo porque creo que será muy interesante. Lo he hecho como una apuesta sobre un libro porque lo recibí anteayer, o hace 3 días. Entonces no he podido leerlo, pero conozco es un crack y creo que será muy interesante. Pero la realidad es que creo que es un tema a nivel mental que él toca muy bien y que le sacaremos, y además es un tío muy ordenado que hace las cosas muy bien,
y creo que le voy a sacar un rendimiento muy grande. Pero la realidad es que todavía no lo he leído. Es un libro que me crea expectativa y por eso quería presentarlo, porque creía que quería crear o transmitir mi expectativa sobre este libro más que lo que he sacado de él, porque te digo, he visto las tapas y el prólogo, nada más. Ok, pues lo recomendamos desde aquí al menos porque conocemos al autor, con lo cual creo que puede ser muy interesante también, yo opino lo que tú. Vamos a pasar a una cuestión que suelo preguntar más o menos, que es ¿qué estás aprendiendo ahora mismo, Jofra? ¿Dónde estás inmerso? Aparte del estoicismo, ¿a qué le das en ese mundo caótico de... Le estoy dando muchas cosas, pero muchas cosas. Ahora te voy a contar una cosa que yo juego una cosa que yo siempre estoy poniendo a parir las redes sociales, que no es verdad. Yo pongo a parir las redes sociales adictivas, lo malo que pueden crear en la sociedad, pero yo juego mucho o yo uso mucho Internet como información. Y te voy a contar una cosa que hago, y te lo digo porque me divierte muchísimo y de ellos nacen muchas cosas que luego puedo aplicar, que es como muchas veces hago las ideas para a dónde me quiero meter, ¿no? Por ejemplo, hubo un momento, pongo un ejemplo, nosotros tuvimos un lockdown aquí en la academia con 15 niños, no podíamos jugar a tenis, pero podíamos hacer físico y hablar, y aquí salían unas charlas increíbles. Y entonces hice un truco, que es, por ejemplo, pensé, un buen tema que podíamos sacar para ver la inteligencia táctica como tal no existe. Hay 9 inteligencias, ¿no? Y la táctica no existe. Vamos a ver de qué está formada. Entonces, para ello tenía que presentarles las diferentes inteligencias. Entonces, en lugar de buscar un texto, que es lo que hace una persona normal, buscar un texto y analizarlo y desde ahí hacer un resumen, unas síntesis para contar a sus chavales, lo que hago yo, es irme múltiples inteligencias. Y entonces, en lugar de buscar un artículo, pongo imágenes, ¿vale? Cuando salen imágenes me salen un montón de gráficos. Y juego con los gráficos, intentando adivinar. Cuando juego con los gráficos, entonces van apareciendo ideas en mi cabeza, a veces acertadas, a veces equivocadas. Y cuando yo tengo un concepto, pienso, tengo algo sólido para visitar, para que no me entre la información desde fuera, sino que yo la reciba no con una defensa, al revés, con una abertura ya previa, ¿no? Como si he hecho un buen calentamiento sobre algo. Y entonces a partir de ahí empiezo a leer. Y luego se lo presentaba a los chavales. Y los chavales entonces empezaron a discutir, ¿no? Y fue un lockdown que sabe mal decirlo porque gente lo ha pasado muy mal, incluso gente conocida, una jugadora que teníamos que se fue a Inglaterra y lo estaba pasando todavía muy mal. Pero lo que hicimos aquí fue fantástico, por estar encerrados y estar esclavizados a entendernos, ¿no? Esclavizados a ser creativos para no morirnos de asco. Y este tipo de trabajo sigo haciéndolo. Evidentemente, el estoicismo en este momento me roba mucho tiempo porque no es el estoicismo puro y duro, sino es la aplicación estoica a casi todo lo que hacemos. Luego, otra cosa que es muy estimulante es nosotros hacemos formación interna con los coaches. Esta mañana hemos estado hablando del saque y, por ejemplo, esta mañana yo he aprendido porque creo situaciones. O sea, están todos los coaches, yo explico lo que yo creo del saque, cómo lo veo, presento vídeos, y luego se abren temas y la gente va opinando y me presentan cosas que, por ahí no había pillado yo. Y creo que no estoy dando nada, porque no lo he hecho nunca, muy específico, estoy estudiando esto, no. Sencillamente le estoy dando vuelta a cosas y de vez en cuando me quedo en una y ahí le estoy dando vueltas hasta que la disfruto como un loco. Y es lo que estoy haciendo, de hecho siempre seguiré haciendo, pero sí que aparecen muchas cosas. Y en este momento tal vez el planteamiento mental, o sea, cómo trabajar la mente de los niños a través de una educación estoica, creo que esto es una de las cosas que me está robando prácticamente todo el día. Y esto quiero compartirlo con mis compañeros, porque esto al final cuando nace de un grupo, el grupo lo hace suyo. Cuando tú lo expones solo tú y yo, se lo pueden creer, pero cuando nace en grupo es fantástico. Y este libro nos ha ayudado mucho a hacer eso. Creo un buen estar, ¿te das cuenta? A ver, para mí está siendo interesante y de hecho creo que lo has explicado bien. Otra cosa es que tú te estás autoescuchando y parece que es más rollo. No, pero la realidad pues que lo convencional es verdad. Ahora te puedo decir, estoy muy metido con el Kilauea para edición de vídeo. Te lo puedo decir, ves que
es que no tiene sentido que te lo diga, o con el Kilauea, con el Filmora para el 100 de vida, o con el Kilauea para el análisis biomecánico. Te puedo decir esto, pero esto creo que no tiene ningún valor porque es lo que hacemos todos, me explico. Pero para explicar algo novedoso que yo que no suele hacer la gente, o creo que no hace la gente, a lo mejor lo hacéis todos, ¿eh? Pero me gusta presentar, ¿no?, esta manera no de pensar, casi de vivir que tengo yo, que es una anarquía y que me hace muy feliz. Lo que no quiere decir que siempre funcione, pero que no funcione siempre también me hace más feliz que se funcionara siempre. O sea, que al final es una especie de paranoia que me sienta bien. Ok. Vamos a pasar a una pregunta doble y un poco es, por un lado, a quién admiras y por otro lado, a quién crees que podemos traer al podcast que pueda aportar también a la comunidad tenística. Mira, una manía, yo te puedo decir, si te parece bien, te la cambio un poquito, te digo personas que han influido mucho en mi carrera deportiva, ¿vale? Luego te explico por qué. Y que son muy amigos míos. Yo creo que las dos personas que más han influido en mi carrera deportiva, no por la información que me han planteado, que es mucha, sino porque me han abierto la posibilidad, me han hecho abrir los ojos a la posibilidad de que yo creara cosas. Y yo estaba como solo receptor de información y cambió esto, ¿vale? Básicamente por un poco de complejo de no venir del mundo del tenis, de no haber sido un jugador de nivel, y esto me creaba un cierto miedo a según qué decir. Y es Juan Forcades en un principio, que él estaba estudiando INEF cuando empezaba. Juan Forcades es el empleado físico de Carlos Moyá, es el empleado físico de Rafa Nadal. Y prácticamente crecimos juntos. Él estaba haciendo INEF, yo fui a Mallorca, yo le pagaba los viajes de fin de semana para que viniese a entrenar a los chavales que entrenaban solo un fin de semana físico. Y no le pagaba un sueldo. Bueno, era una combinación de estas románticas de esa época, yendo en autobús al trabajo, y hablando de educación física, básicamente, aplicable al tenis luego, ¿vale? Y el otro, que lo conocí en un viaje, cuando yo viajaba con Carlos Moyá, trabajó con él, y es una persona que crea pasiones y odios al mismo tiempo, pero para mí es pasión y lo adoro. Es Paul Dorochenko, que Paul Dorochenko una vez me dijo: deberías empezar a confiar en ti mismo y lo que tú me explicas vale la pena que lo expliques a más gente. Y me pasó un montón de información, no solo de la lateralidad, y me abrió una serie de campos que de ahí florecieron muchas ramificaciones donde me he metido, que algunas veces he tenido que retirarme porque no llego, pero que me he divertido mucho intentándolo. O sea, son las dos personas que más me han influido en mi vida deportiva. También te diré una cosa, que yo no soy mucho de admirar, ¿vale? Yo los quiero más que los admiro. Y una de las cosas que yo hago, que es para mí, una manera muy saludable de ver las cosas, es coger mis ídolos, ¿no?, y buscarles los defectos. O sea, humanizarlos. O sea, coger a Gandhi y saber que era muy amigo de Hitler y que no dieron el Nobel porque tenía una suegra antisemita. O sea, cosas de este tipo, de gente que te admiras y que luego dices, bueno, espera un momento, que tiene un lado oscuro o no es tan crack como te decían, ¿no? Este tipo de no admirar, o sea, querer más que admirar, a mí me sienta muy bien, porque es que si no, se me convierten casi como anclajes, lo mismo de antes, ¿no? O sea, que Henry Ford tiene unas frases que yo quiero utilizar siempre, la idea de solo hay una cosa peor que formar a un trabajador y que se vaya, es formar a un trabajador y no formarlo y que se quede. Pues este es una gran fase, pero esto no es un gran tipo. Era un tipo que también era nazi, que tenía una relación muy particular con Hitler, todo el dinero que ganaba la Ford en Alemania iba al partido nazi. O sea, me gusta desmitificar los mitos, porque es que si no podía ser anclajes. Yo soy ateo, ya te lo he dicho antes, y entonces no sigo ninguna doctrina, ni incluso las que no son religiosas. Entonces me sienta muy bien, ¿no?, de buscar al tío y decir, bueno, no es tan perfecto. Pues si no es tan perfecto, me mola más, ¿no? Yo no necesito gente perfecta, necesito ideas de gente menos perfecta y más cercana a lo que yo puedo entender. No sé si lo que explico... Totalmente. No. Lo veo muy interesante de coger a los a esta gente y buscarles el lado para humanizarlo. La verdad es que está... Que más le da mérito, o sea, que Ford, que es un pseudofascista, fuera tan inteligente en su lenguaje,
lo dignifican esa parte, no en la otra, pero sí en esta parte. O cuando, ¿sabes? Cuando ves que no estás listo, pero mira lo que ha dicho, no en el caso de Henry Ford, que era muy listo, ¿no? Pero, y dices, wow, ¿no? O sea, tiene más mérito, porque que los humanos normales y corrientes digan lo que digan, que suene tan bien, mola muchísimo. Y si te das cuenta, como más cercanos son los seres humanos, más pegas les encontramos, básicamente porque lo conocemos más de su vida. Cuando más lejanos son, si hablamos de gente de hace 4.000 años, es más difícil encontrarle pegas porque se han perdido muchos de los detalles. Pero Alejandro Magno consiguió lo que consiguió, pero tiene mil historietas que no molan, ¿sabes? O sea, me gusta que no molen cosas, porque si molan todas, acabaría teniendo que ser un seguidor de un mito, y odio los mitos. A mí me gusta la gente de la calle. Ok. ¿Y a quién traerías? Mira, ¿Pueden ser los anteriores o puede ser otro? Los anteriores, los dos son muy difíciles de traer. No te voy a poner en el compromiso porque son muy eremitas en Juan. Es que no lo consigo yo. Imagínate. Y Paul, bueno, siempre está liado. Déjame ponerte un caso que no sé si lo conoces. Yo me quedé fascinado con un tipo cuando estuve en Murcia, que igual lo conoces, que se llama Joaquín Sanchís. Joaquín Sanchís es un tío que es mallorquín, pero de muy pequeño se fue a Tenerife y trabajó con... creo que a Gran Canaria, bueno, da igual. Y trabajó con Marta Marrero, trabajó con los cracks canarios. Y tiene un estudio hecho de las asimetrías, ¿no? De brazo izquierdo, brazo derecho, mucho más profundo. Pero un estudio precioso e intenso, que yo sería incapaz de ser científico de verdad. O sea, por ejemplo, te explico para abrir boca. Él hace una ecografía bueno, consiguen que les dejen hacer, y son a más de 100 personas, y se da cuenta que los jugadores de tenis siempre nos ha dicho que el recto, el abdominal frontal sirve para flexionar y para nada más. Entonces él mira y se da cuenta que el recto, por ejemplo, la parte no dominante del recto está en los tenistas más hipertrofiada que la parte no dominante, y que según a donde se llegue esto puede crear lesiones. O sea que el mismo músculo, él ve que hay hipertrofias y hipotrofias, depende si la parte de arriba o la parte de abajo, por ejemplo en el recto del cuádriceps también. O sea, descubre un montón de cosas que además las explica muy bien. Y creo que es un tío que además es muy dulce hablando, que te enamora, te engandila su manera de hablar, medio canaria, canaria, que es medio canario, que es canario, casi un canario. Dulce, de los que tratan de usted, ¿sabes? Y creo que es un tipo que no tiene que ser difícil, a lo mejor que que le puedas abordar, y creo que vale la pena porque además explica cosas que no suelen ser las habituales. Por si tienes la posibilidad, yo es que hace ya bastantes meses que no hablé con él. Y Joan es que no es una eremita ahora, o sea, de verdad, no da bola para nada. Él quiere estar en la sombra siempre y es muy complicado. Me encantan los tres, de hecho de Joan, pues todo lo que he podido, y de hecho cuando he dado alguna conferencia y se ve que tengo cosas de él del 2003, pero las sigo poniendo, o sea, porque es que es un crack por donde lo mires, y de hecho nos gustaría a todos que escribiera más, yo creo, al menos a los preparadores físicos, yo lo tengo como referente, ¿vale? Paul Dorochenko sé que es difícil, y Sanchís es compañero mío de PTR con Lolo, bueno. Y lo tengo en pendientes, o sea que de verdad sí. No solo el conocimiento, sino la manera que lo explico. De verdad que lo entendió todo el mundo, que sabes que yo mismo, a veces, según qué lenguaje utilizo el lenguaje de los que están seguros de sí mismos, que es un lenguaje sencillo, sin usar palabras muy complicadas, ¿no? Y fue una charla fascinante. Joder, pues... No sabía que lo conocía, o sea que... Lo traeremos, lo intentaremos al menos, yo creo que sí accederá, ¿vale? Vamos a pasar al último pequeño cuestionario que estamos haciendo en los últimos episodios. Son preguntas breves, ¿vale? A ver si sale bien. Si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todos los vividos hasta ahora, ¿cuál sería, Jofre? Entendiendo estoicismo como un aprendizaje, ya te digo estoicismo. ¿Vale?
sino la variabilidad, o sea, el concepto de anticonfort. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer? Uf. ¿Sabes? Esto es posiblemente a Madame Curie. Y te digo por qué. Porque la tenía clasificada de una manera y es todo lo contrario. O sea, tenía Dos Nobel. Sí, dos Nobeles, una vida. Yo pensaba que era una mujer de la época sosegada. No sé por qué me había hecho una idea, un par de fotos, que esas cosas que hacemos los seres humanos, y en particular mucho de hacer ideas preconcebidas. Y luego he conocido un poco más su vida, y su vida un auténtico maravilloso. Es que no tenía, pero sería una cosa así, o Madame Curie, o Einstein, o Darwin, que también me ha fascinado muchísimo. Un tío de que tenga un poco todas las vertientes. Yo no me gustan los especialistas, me gustan la gente que es matemático y filósofo, que sean un poco más anchos, ¿no? Y te he dicho Madame Curie porque yo pensaba que era algo muy específico y no, es una persona que hizo mucho más que eso y tuvo una vida muy interesante. Por eso creo que Madame Curie número 1. Ok. ¿Qué película volverías a ver cada año? Hay un montón. Es que yo cuando aplico las películas siempre explico que deberíamos hacerlo por géneros, ¿no? Porque sí, ¿no? Porque cada género tiene... Dos, tres. Te dejamos decir dos, tres que te molarían. Mira, pues Sí, el western. Hay un western que a mí me entusiasma, que es Sin Perdón, de Clint Eastwood, como director y que creo que es el western, o sea, es el antihéroe, el antipistolero que me fascinó muchísimo. De risa te diría la vida de Brian. Yo soy un fanático de los Monty Python y creo que la vida de Brian es una obra de arte que no, y aunque la estética vaya cambiando y los medios, será un eterno, un eterno de más su sátira, ¿no? De un pueblo buscando un mesías como desesperados, la encuentro muy saludable, es humor muy bueno, inteligente. Y luego de investigación y tal vez por influencia así de un poco de novela medio negra, si tuviese que escoger una, y déjame hacer un homenaje a mi padre, que me la presentó él, ya mucho tiempo que se había hecho, no vi, porque además es muy antigua, que es El tercer hombre de Orson Welles. Creo que es un peliculón y hay muchas, pero déjame escoger esta porque me une mucho al recuerdo de mi padre, por el hecho de que, bueno, era su película preferida. Perfecto. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? Jofre, lo añadiremos a la nota del episodio, por si acaso no lo tiene que apuntar nadie, pero ¿te podemos encontrar en algún lado o te las llevan, yo creo? Soy un desastre. No, de verdad, no, cuando he escuchado alguna de tus entrevistas y habláis de programas aquí, y es que no sé de qué coño habla. Y me admiran, ¿eh? Es un problema que no tengo la excusa de esa, soy de otro tiempo, pero es que la realidad es que no estoy muy metido. Sí que es verdad, yo no publico nada, se lo doy a mi mujer para que ponga cosas. Y la intención es poner un poco más, porque al final Global se gasta en publicidad 0.000 pesetas. Y los chicos que nos llegan de boca a oreja. Y al final Internet es un boca a oreja, ¿no? O sea, la gente ve cosas y te las compra, no las compra solo por la publicidad. Y nosotros hacemos una publicidad que es explicar lo que hacemos, ¿no? Y cuando tenemos una idea, explicarla, no explicar lo buenos que somos y lo bonito que somos. Entonces, la página web no, pero el Instagram se llama, ¿no? Instagram de Global Tennis Team. Han salido cosas y voy a intentar ponerme las pilas en este aspecto y volver a esto. También tendré que hacer YouTube, seguro, porque al final muchas cosas técnicas se llegan por ahí. Pero siempre yo soy muy poco de personalizar en mi persona, porque al final lo que yo digo y lo que trabajo es el producto de mucha gente. Y prefiero no personalizar, por esto nunca haré uno mío, porque es que no me veo, ¿no? Igual que no puse un nombre mío a la academia, aunque a lo mejor porque en ese momento ya había viajado con Carlos Rafa hubiese sido un buen negocio, pero creo que no hubiese sido justo. Y por eso pusimos Global. Y lo haré siempre a través de Global, al menos que cambie mucho las cosas. Prometo intentar colocar más cosas.
Ok, de todas maneras, como digo, añadiremos en las notas del episodio tanto Instagram como Facebook, que los tengo localizados y creo que es información relevante, que siempre gusta saber cuáles son tus redes por si acaso pueden acceder a ti, ¿vale? O sea, ¿sabes lo que pasa, Algo. Tony? Que a mí me gusta explicarte a ti y ahora a la gente que pueda escuchar cosas, no colgarlas que la gente los busque, no sé por qué, es una manera de entender, no sé, no me sale, ¿vale? Y es completamente más absurdo, pero es que soy un poco así. Nunca escribiría un libro porque creo que no tengo ni la capacidad y sobre todo, como voy cambiando cada 3 años, cambiaría todo, entonces es un poco absurdo escribir un libro que igual me ataría a Tus palabras. Entonces prefiero hacer charlas y todo esto. Me encanta charlar, o sea, me encanta hacer conferencias y bueno, se puede encontrar muchas conferencias en muchos lugares poniendo mi nombre y eso sí que creo que puede llegar a ser un poquito interesante. Y prometo intentar hacer algunas cositas para Instagram, Para YouTube. porque primero porque mi mujer me lo exige con toda razón. Y luego porque es bonito que la gente pueda saber, bueno, si tienes cosas que explicar, que las pueda explicar y si la gente quiere que las lea, ¿no? Pero sí, es la única manera que tengo de conectar de momento. Pues acabamos de llegar al final, agradecer a la audiencia que hayan llegado hasta aquí, agradecer muchísimo a Jofre. Ya os adelanto que si queréis compartir con vuestros amigos y a quien le puede interesar, pues siempre apoyáis el proyecto, con lo cual nos alegra sí que nos gustaría mucho que agradeceríamos esas 5 estrellas en Spotify o un me gusta en iVoox o si os suscribís a Google Podcast y sobre todo porque estamos metiendo mucho material relevante de tenis en tonyfonseca.substack.com y ahí si os queréis suscribir pues os llegarán las noticias a la bandeja de entrada. Pues Jofre, hasta aquí la entrevista charla. Se me ha pasado como si fueran 5 minutos y hemos estado más de 1 hora. Pero es que claro, contigo Hablo mucho. es fácil charlar de tenis, de vida, no sé. La verdad es que como lo hemos hecho en alguna ocasión, creo que ha sido una charla y una entrevista fácil. Espero que hayas estado a gusto. Muy a gusto, lo disfruta mucho, de verdad. Pues, pero vale, venía calzón bajado, ya sabía que lo disfrutaría. Ok, pues hasta aquí el podcast y como siempre decimos, un fuerte abrazo y nos vemos en las pistas. Hasta pronto.